Mi nuera pensó que estaba profundamente dormido después de la pastilla para dormir, que deslizó en mi cena. Entró sigilosamente en la habitación y abrió la caja fuerte. Cuando miró dentro, se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios. Los platos de porcelana se sentían más pesados de lo habitual mientras los acomodaba en la mesa del comedor. 64 años en esta tierra, y de repente mis propias manos parecían desconocidas, como si estuviera interpretando un papel en la casa de otra persona. Di un paso atrás para inspeccionar la mesa. Manteles blancos, cubiertos de plata pulida, las buenas copas de cristal reservadas para ocasiones especiales. Todo se veía bien, pero nada se sentía bien ya. La sala de estar detrás de mí había cambiado de maneras que no podía articular del todo. Mi sillón de lectura favorito, el de cuero con respaldo alto que había ocupado el lugar junto a la ventana durante 15 años, ahora estaba incómodamente situado en la esquina cerca de la estantería. Las fotos familiares en la repisa habían sido reorganizadas. La foto de graduación de mi nieta, que yo mantenía al frente y al centro, ahora estaba tercera en la fila detrás de 2 fotos de Patricia y Eduardo, en alguna gala benéfica a la que no recuerdo haber asistido. Déjame ayudarte con eso, Roberto. No deberías estar haciendo todo este trabajo solo. Me giré para encontrar a Patricia parada en el umbral del comedor. Su sonrisa era brillante, ensayada, del tipo que usan los vendedores cuando trabajan por comisión. Llevaba un vestido color vino que no había visto antes, y su cabello oscuro estaba recogido de una manera que la hacía lucir más suave de lo habitual. Estoy bien, Patricia. He estado poniendo mesas durante 40 años. Mantuve mi voz nivelada, neutral, sin necesidad de mostrar el nudo que se formaba en mi estómago. Ella entró a la cocina de todos modos, sacando platos para servir del gabinete con la eficiencia de alguien que había mapeado el territorio. Extraño, considerando que generalmente pasaba los preparativos de la cena arriba en su teléfono, dejándome manejar todo solo. Esta repentina amabilidad se sentía como una actuación, aunque no podría decir para quién. Ajusté un tenedor que no necesitaba ajuste, e intenté recordar cuándo exactamente las cosas habían comenzado a cambiar. ¿Fue hace 9 meses? ¿1 año? La línea de tiempo se desdibujaba cuando intentaba precisarla. Pequeños cambios al principio. Eduardo cancelando nuestros juegos de baloncesto de los domingos, luego, olvidando devolverme las llamadas. Amigos del club social, aunque dejé de asistir a los servicios religiosos hace años. Mantuve las amistades. Comenzaron a dejarme fuera de sus noches de póker. Cuando le pregunté a Enrique al respecto, pareció incómodo, mencionando algo sobre que Patricia decía que yo estaba pasando por una mala racha y necesitaba espacio. La puerta principal se abrió. Eduardo entró, con la corbata aflojada y el maletín en la mano. Me miró con un breve asentimiento, un reconocimiento sin calidez, antes de cruzar hacia Patricia y besar su mejilla. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó ella, tocando su brazo con una ternura posesiva. Largo. ¿Está todo listo para esta noche? Casi. Tu padre ha sido de gran ayuda. La forma en que dijo de gran ayuda llevaba un énfasis sutil, como si mi competencia fuera sorprendente. Eduardo revisó su teléfono, sus pulgares moviéndose por la pantalla. ¿Bien? ¿A qué hora llegan tus padres? A las 7. Tenemos 20 minutos. Él asintió sin levantar la vista. Mi hijo, mi único hijo. Estaba a 5 metros de distancia y ni siquiera podía mirarme a los ojos. Me volví hacia la mesa, enderezando una servilleta que ya estaba perfectamente alineada. La distancia entre nosotros no siempre había existido. Le había enseñado a Eduardo a andar en bicicleta, lo ayudé con su tarea de cálculo, lo llevé a visitas universitarias. Habíamos restaurado juntos un auto clásico del 67 en el garaje, pasando sábados cubiertos de grasa y discutiendo sobre especificaciones técnicas. Ese auto estaba en la entrada ahora, sin tocar durante 2 años. Eduardo decía que estaba demasiado ocupado para trabajar en él,
Caminé hacia las escaleras del sótano, descendiendo al aire más fresco de mi bodega de vinos. El aroma familiar a roble y concreto me tranquilizó. Seleccioné un Cabernet de 2019. Un buen año, nada demasiado llamativo, y hice una pausa antes de volver a subir. El pequeño espejo cerca de la puerta del sótano reflejaba una cara que apenas reconocía. ¿Cuándo habían aparecido esas sombras bajo mis ojos? La demacración en mis mejillas. El timbre sonó mientras emergía. A través de la ventana, vi a doña Carmen y a don Antonio parados en el porche. Doña Carmen sostenía un plato cubierto, don Antonio con un saco deportivo a pesar del calor de septiembre. Abrí la puerta y el rostro de doña Carmen se iluminó. Roberto, feliz cumpleaños al padre de mi maravilloso yerno. Ella nunca había descifrado el título correcto, pero su calidez era genuina. Don Antonio extendió su mano, su agarre firme y seguro. Gusto en verlo, Roberto. Gracias por recibirnos. Pasen, por favor. Nos alegra que pudieran venir. Eran buena gente, los padres de Patricia. Don Antonio había trabajado en la construcción durante 35 años antes de retirarse, y doña Carmen era voluntaria en la biblioteca. Habían criado a Patricia en el pueblo vecino, en una casa modesta donde los vecinos se sabían los nombres de los otros. ¿Cómo habían producido a alguien como Patricia? Seguía siendo un misterio que yo no había resuelto. Qué hermosa casa tiene, Roberto. Debe estar muy orgulloso de todo lo que ha construido. Los ojos de doña Carmen recorrieron la sala con genuina admiración. Mi pecho se apretó. Sí, estaba orgulloso. Había comprado esta casa en 1998, cuando los bienes raíces en la ciudad eran razonables. Había reemplazado el techo, renovado la cocina, plantado el roble en el patio trasero que ahora daba sombra a la mitad del jardín. Este era mi hogar, mío. Entonces, ¿por qué sentía cada vez más que era un invitado aquí? ¿Tolerado pero no verdaderamente bienvenido? Gracias, doña Carmen. Permítame tomar ese plato. Nos movimos hacia el comedor. Patricia apareció desde la cocina abrazando a su madre, besando la mejilla de su padre. Feliz cumpleaños, papi. Los 68 te sientan bien. Eduardo emergió de donde sea que hubiera desaparecido, estrechando la mano de don Antonio, elogiando el vestido de doña Carmen. Todos tomamos nuestros asientos, Patricia y Eduardo de un lado, doña Carmen y don Antonio del otro. Yo en la cabecera de la mesa donde me había sentado durante 27 años. Observé a Eduardo diferir ante Patricia sobre qué plato servir primero. Observé a Patricia guiar la conversación hacia el reciente viaje de pesca de don Antonio, el trabajo voluntario de su madre, el último proyecto de Eduardo en la firma de ingeniería. Me vi a mí mismo volviéndome invisible en mi propio comedor. La comida salió, pollo asado, papas, vainitas, y me di cuenta de que no podía recordar quién lo había cocinado realmente. ¿Había sido yo? ¿Había sido Patricia? La preparación había sucedido en una niebla que no podía penetrar del todo. ¿Papá? Patricia me dijo que olvidaste pagar los servicios el mes pasado. No podemos permitir que eso suceda de nuevo. La voz de Eduardo era práctica, casi aburrida mientras alcanzaba las papas. La declaración colgó en el aire como una acusación. Doña Carmen y don Antonio continuaron comiendo, aparentemente sin registrar la tensión. Los pagué a tiempo, el mismo día que siempre lo hago. Mantuve mi voz firme, declarando un hecho simple. Eduardo se encogió de hombros, el gesto despectivo. Bueno, recibimos un aviso de corte, así que algo salió mal. Algo salió mal. Como si yo me hubiera vuelto poco confiable, olvidadizo, incompetente, como si mis 43 años de pagar facturas a tiempo se hubieran evaporado repentinamente en una confusión senil. Tomé mi copa de vino y di un sorbo cuidadoso, ganando tiempo para tragar la ira que subía por mi garganta. Al otro lado de la mesa, Patricia me miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Era preocupación o algo más? ¿Algo más frío? La conversación avanzó.
Don Antonio contó un chiste sobre su compañero de pesca. Doña Carmen preguntó por los vecinos. Eduardo revisó su teléfono de nuevo, y yo me senté a la cabecera de mi propia mesa, sintiéndome como un fantasma en la cena de otra persona. Don Antonio se lanzó a una historia sobre su viaje de pesca al Gran Lago, algo que involucraba una línea rota y un pez que se escapó. La atención de todos se desplazó hacia él, incluso Eduardo levantando la vista de su teléfono. El momento perfecto para que alguien actuara sin ser notado. Alcancé mi vaso de agua, pero la mano de Patricia se movió con una velocidad sorprendente, deslizando el jugo de naranja más cerca de mí en su lugar. Roberto, apenas has tocado tu jugo. Necesitas mantenerte hidratado. Bébelo todo. Su voz llevaba esa misma dulzura artificial de antes. Miré el vaso, el líquido naranja con pulpa capturando la luz del candelabro, y algo en mi instinto se retorció. Lo beberé en un momento. Déjame disfrutar primero de la historia de don Antonio. Papá, escucha a Patricia. Ella tiene razón sobre que necesitas beber más agua o jugo. El apoyo automático de Eduardo llegó sin que él siquiera girara la cabeza completamente hacia mí. Recogí mi tenedor en su lugar, pinchando una vainita por la que no tenía apetito, pero no me la comí. La mantuve suspendida sobre mi plato, mientras mantenía mis ojos en don Antonio, quien estaba demostrando el ángulo de su caña de pescar con gestos animados. Mientras tanto, mi visión periférica se mantuvo fija en Patricia. Ella se movió en su asiento. Su mano derecha cayó por debajo del borde de la mesa, desapareciendo en su regazo. Mi ritmo cardíaco se aceleró, pero mantuve mi cara neutral, ligeramente aburrida si acaso. Un anciano escuchando a medias historias de pesca que había oído variaciones de 100 veces. La voz de don Antonio llenó la habitación. Así que estoy enrollando, y de repente, ¡zas!, la línea se afloja completamente. Doña Carmen jadeó justo a tiempo. Eduardo murmuró algo sobre la mala suerte, y en ese momento de distracción colectiva, lo vi. La mano de Patricia emergió de su regazo, sosteniendo algo pequeño, tal vez del tamaño de un sobre de azúcar. Sus movimientos fueron rápidos, practicados, la mano barriendo sobre mi vaso de jugo, una rápida sacudida de polvo blanco golpeando el líquido, su dedo índice revolviendo 1, 2 veces, tan rápido que podría habérmelo perdido si hubiera parpadeado. Luego su mano volvió a su regazo, vacía, y ella se estaba riendo de algo que dijo don Antonio sobre perder su señuelo de la suerte. Mis dedos se apretaron en la servilleta en mi regazo, la tela amontonada en mi puño, pero mi cara permaneció tranquila. No podía permitirme reaccionar. No todavía. ¿Cuántas veces había sucedido esto antes? El pensamiento se estrelló en mi mente como vidrio roto. ¿Cuántas cenas había soportado, bebiendo lo que ella ofrecía, despertando a la mañana siguiente aturdido y desorientado, culpando a la edad? Esas mañanas en las que no podía recordar haber conducido a casa desde el supermercado. La tarde que me encontré en el garaje sin memoria de haber caminado hasta allí. La noche que me desperté a las 3 de la mañana en mi sillón de lectura, completamente vestido, con horas faltantes en mi memoria. No era la edad, no era declive, era veneno. La palabra se sentía melodramática incluso mientras se formaba en mis pensamientos. ¿Pero qué más podría ser? Patricia acababa de poner algo en mi bebida, algo que no quería que nadie, especialmente yo, supiera. Ay, Patricia, cuidas tan bien de todos. Roberto tiene suerte de tenerte en la familia. Doña Carmen le sonrió a su hija con orgullo maternal. La ironía hizo que mi estómago se revolviera. Dejé mi tenedor cuidadosamente, con precisión, en la posición exacta en mi plato. Creo que iré preparando el postre, anunció Patricia poniéndose de pie con gracia. Roberto, ¿te importaría traer las servilletas extra? Están en el cajón de la cocina. Ella me quería lejos de la mesa, lejos del vaso. O tal vez quería deshacerse de la evidencia. Ese pequeño sobre tenía que ir a alguna parte. Conté hasta 10 en mi cabeza, dejándola tomar una distancia cómoda por delante.
Luego, empujé mi silla hacia atrás. Por supuesto, solo será un momento. La cocina estaba separada del comedor por una pared parcial y una amplia puerta. Podía ver a Patricia en el mostrador, dándome la espalda, metiendo la mano en el bote de basura. Sus hombros tenían una tensión que reconocí. La postura de alguien completando una tarea que desesperadamente quería terminar. Me moví silenciosamente para ser un hombre de mi edad. Mis pasos amortiguados por las suelas de goma que había empezado a usar después de mi reemplazo de cadera hace 3 años. Desde mi ángulo, la vi empujar algo profundo en la basura, sus dedos trabajándolo debajo de los pozos de café y lo que parecían cáscaras de vegetales de la preparación de la cena. Presionó firmemente, asegurándose de que estuviera enterrado. Luego dio un paso atrás y exhaló, un pequeño suspiro de alivio. Abrí el cajón de las servilletas con un ruido deliberado. El mecanismo de deslizamiento de madera anunció mi presencia. Patricia se giró, su expresión suave e inocente en medio segundo. «Oh, qué bueno, las encontraste. Nos estamos quedando cortos allá afuera con 5 personas. No hay problema». Recogí las servilletas de tela, blancas con bordes bordados en azul, parte de un juego que mi difunta esposa había amado, y las apilé ordenadamente en mi palma. Mis movimientos eran lentos, metódicos. Los movimientos de un anciano cuyos reflejos se habían embotado, cuya agudeza se había desvanecido. Déjala pensar eso. Déjala creer que su actuación estaba funcionando. Caminé de regreso al comedor. Distribuí servilletas a todos los que realmente no necesitaban una, y me acomodé de nuevo en mi asiento. El jugo de naranja estaba allí, con aspecto inocente, mortal. Mi boca se había secado, pero no tocaría ese vaso por nada. Don Antonio había pasado a una historia diferente ahora. Algo sobre el torneo de fútbol de su nieta. Patricia se reunió con nosotros, sentándose con una sonrisa satisfecha, alcanzando su vino. Ella miró mi vaso de jugo, y capté el parpadeo de molestia cuando lo vio todavía lleno. Pero no podía presionar demasiado, no con sus padres aquí, no sin levantar sospechas. Recogí mi vaso de agua en su lugar, tomé un trago largo, y observé su mandíbula tensarse, casi imperceptiblemente. Por dentro, mi mente corría a través de preguntas a una velocidad que contradecía mi exterior tranquilo. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Qué era la sustancia? ¿Sedantes? ¿Algo más fuerte? Y más importante, ¿por qué? ¿Qué ganaba al drogarme? La respuesta llegó con fría claridad. Credibilidad. Cada mañana nublada, cada conversación olvidada, cada cita perdida construía el caso de que Roberto estaba decayendo, perdiendo la cabeza, ya no siendo capaz de manejar sus propios asuntos. Y Eduardo, mi propio hijo, ya había aceptado esa narrativa. Ya había comenzado a tratarme como una carga que necesitaba ser manejada, en lugar de un padre que merecía respeto. Dejé mi vaso de agua con una mano que no temblaba. Aunque todo dentro de mí quería volcar la mesa y exigir respuestas. Pero eso no lograría nada. La rabia sin estrategia era solo ruido. «Roberto, te ves cansado. Tal vez deberías irte a dormir temprano después de la cena». La voz de Patricia goteaba falsa preocupación. «Estoy bien». 2 palabras, simples, finales. Al otro lado de la mesa, don Antonio levantó su copa de vino. «Bueno, antes de que ataquemos cualquier postre que Patricia haya preparado, quiero decir gracias por recibirnos. Buena comida, buena compañía. De eso se tratan los cumpleaños». Todos levantamos nuestras copas. Todos excepto yo. Levanté mi vaso de agua en su lugar y vi los ojos de Patricia estrecharse solo un poco antes de pegar otra sonrisa en su rostro. La velada continuó a mi alrededor mientras yo me sentaba a la cabecera de mi mesa, luciendo como un anciano dócil disfrutando del tiempo en familia. Pero por dentro, detrás de mi expresión cuidadosamente neutral, estaba contando, calculando, planeando. La había atrapado esta vez por accidente, por suerte, por el simple acto de observar en el momento exacto, lo que significaba que se había salido con la suya antes.
múltiples veces, tal vez docenas. El vaso de jugo venenoso estaba a 8 centímetros de mi mano derecha, un arma cargada disfrazada de hospitalidad. No lo bebería, pero tampoco lo tiraría. La evidencia tenía una forma de volverse útil cuando más la necesitabas. Doña Carmen se lanzó a una descripción entusiasta de la renovación de su baño. Elegimos azulejos tipo metro para la ducha. Clásico, ya saben. Pero Antonio quería esa ridícula ducha de lluvia que costó más que nuestro primer televisor. Don Antonio se rió, retomando el hilo. Dice la mujer que insistió en pisos con calefacción, en la costa, donde hace 21 grados en enero. La mesa respondió con risas corteses. Observé la dinámica, el flujo fácil de sus bromas, y sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer asentarse en mis huesos como plomo. Mi mano se movió hacia mi vaso. El jugo de naranja atrapó la luz, luciendo perfectamente ordinario, perfectamente mortal. Lo levanté lentamente, atrayendo todas las miradas hacia el gesto. Me gustaría proponer un brindis por Antonio, quien... Me detuve. Dejé que mi cara se aflojara. Miré fijamente el vaso como si hubiera olvidado por qué lo estaba sosteniendo. El silencio se estiró por 3 segundos. 4. 5. Eduardo, ¿podrías tomar ese sobre de la mesa auxiliar? El azul. Mis pensamientos están dispersos hoy. Mi hijo se levantó inmediatamente, la silla raspando contra la madera dura. Claro, papá. ¿En la sala? Sí. Junto a la lámpara. Los ojos de Patricia siguieron a Eduardo mientras salía del comedor. Su atención por una vez desviada de mí. Don Antonio llenó el vacío sin perder el ritmo. Oh, no te preocupes por el brindis, Roberto. Los cumpleaños a mi edad son solo ejercicios de conteo de todos modos. Retomó donde doña Carmen lo había dejado, describiendo cómo el contratista había instalado la válvula de la ducha al revés, y lo habían descubierto solo después de que el trabajo de azulejos estaba terminado. 15 segundos. Tal vez menos. Mi mano derecha permaneció visible en el tallo de la copa. Mi mano izquierda se movió debajo del borde de la mesa, silenciosa y segura. 40 años organizando muebles en salas de exhibición me habían enseñado precisión. Cómo mover un armario de 130 kilos 2 centímetros a la izquierda sin rayar los pisos. Cómo hacer ajustes tan sutiles que los clientes nunca notaban el cambio. Este era solo otro ajuste. Me incliné hacia adelante ligeramente como si estuviera interesado en la historia de don Antonio. Mi vaso venenoso se deslizó a la derecha. El vaso idéntico de doña Carmen, mismo estilo, mismo nivel de llenado, mismo líquido naranja con pulpa, se deslizó a la izquierda. El intercambio tomó 4 segundos. Los vasos se asentaron en sus nuevas posiciones con apenas un susurro sobre el lino. Don Antonio concluyó su historia. Así que ahora tenemos una ducha que corre al revés. Caliente es frío. Frío es caliente. Carmen se ha acostumbrado, pero cada invitado que tenemos termina gritando. Eduardo regresó, sobre en mano, ligeramente sin aliento, como si se hubiera apresurado. Lo encontré, gracias. Tomé el sobre, lo puse junto al plato de don Antonio, y levanté el vaso de nuevo. El vaso de doña Carmen, limpio e inocente. Por Antonio, que este año te traiga todo por lo que has trabajado. Todos levantaron sus bebidas. Me llevé el vaso a los labios. Dejé que el jugo apenas los mojara, no tragué nada. Al otro lado de la mesa, Patricia observaba con la intensidad de un halcón. Cuando bajé el vaso, habiendo bebido de él, la satisfacción floreció en sus rasgos como una flor venenosa. Don Antonio aceptó el certificado de regalo con genuino placer. Doña Carmen elogió mi consideración. Eduardo revisó su teléfono de nuevo, y doña Carmen, sedienta por sus descripciones animadas de patrones de azulejos y pisos con calefacción, levantó su vaso casualmente. Bebió mientras asentía ante algo que don Antonio dijo sobre su próximo proyecto. 3 tragos largos. La mitad del vaso desapareció. Mis manos se plegaron en mi regazo, los dedos entrelazándose para detener su temblor. Lo que había hecho era necesario, esencial.
La única forma de probar el crimen de Patricia era dejarla creer que había tenido éxito mientras documentaba sus efectos en otra persona. Pero doña Carmen, amable, cálida, inocente doña Carmen, acababa de consumir cualquier sedante que Patricia había destinado para mí, y yo lo había puesto allí. Había movido ese vaso con mis propias manos. La culpa comenzó su trabajo inmediatamente, arrastrándose desde mi estómago hasta mi pecho, haciendo difícil respirar con normalidad. Encantador brindis, Roberto. Ahora bébelo todo. Apenas has tocado tu jugo. La voz de Patricia llevaba esa misma falsa dulzura, pero debajo corría una corriente de triunfo. Levanté el vaso de nuevo. Tomé un sorbo ligeramente más grande esta vez. Dejé que pensara que estaba cooperando. Dejé que creyera que su plan se estaba desarrollando perfectamente. Don Antonio se lanzó a otra historia, esta sobre el equipo de béisbol de su nieto. Doña Carmen contribuyó con detalles, su voz animada, completamente inconsciente de lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo. El sedante esparciéndose por su torrente sanguíneo, las moléculas encontrando receptores, la química convirtiéndose en efecto. Recogí mi postre cuando Patricia lo trajo. Pastel de vainilla comprado en la tienda con glaseado de crema de mantequilla. La dulzura se convirtió en ceniza en mi lengua. Al otro lado de la mesa, doña Carmen se rió de algo que dijo Eduardo. Sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrojadas por el vino y la conversación. Se veía feliz, saludable, segura, por ahora. Miré mi reloj. 7:12. El cambio había ocurrido aproximadamente a las 7:05. Si la sustancia era un sedante típico, los efectos comenzarían a manifestarse en 20 a 30 minutos, lo que significaba que tenía quizás 25 minutos antes de ver las consecuencias de lo que había hecho. 25 minutos para prepararme para la confusión de doña Carmen, su miedo, la traición de su cuerpo. 25 minutos para convertirme en el tipo de hombre que podía ver sufrir a una mujer inocente y no romperse. Tomé otro bocado de pastel que no podía saborear y esperé a que el veneno funcionara. Los platos del pastel hacían sonidos suaves contra la mesa mientras comíamos. La conversación derivó de la historia de béisbol de don Antonio, a la política local, al próximo viaje de negocios de Eduardo. Charla normal de cena. Ritmos ordinarios. Rastreé el tiempo con precisión obsesiva. 7:15, 7:20, 7:25. A las 7:28, doña Carmen bostezó. Una cosa pequeña, apenas perceptible. Se cubrió la boca cortésmente y continuó escuchando a Eduardo describir algún problema de ingeniería en el trabajo. A las 7:32, bostezó de nuevo. Este duró más, su mandíbula estirándose ampliamente, los ojos cerrándose con fuerza. Cuando se abrieron, tenían una calidad vidriosa que no había estado allí antes. Disculpen, no sé qué me pasa esta noche. Don Antonio miró a su esposa con leve preocupación. ¿Te sientes bien? Solo cansada. Debo haberme excedido con la jardinería ayer. Esas plantas de tomate necesitaban atención seria. Ella alcanzó su vaso de agua y observé su movimiento ralentizarse, como si se estuviera moviendo a través de algo más espeso que el aire. A las 7:35, a mitad de una frase sobre el rendimiento de su jardín, las palabras de doña Carmen comenzaron a correr juntas. Los tomates grandes salieron hermosos este año, realmente espectaculares, y los tomates cherry son... Se detuvo, parpadeó fuerte, sacudió la cabeza como si intentara despejar la niebla. Lo siento, perdí el hilo. Estabas hablando de tomates, le recordó don Antonio, pero su tono jovial se había tensado. Cierto, tomates. Ella miró su plato como si la palabra se hubiera vuelto extranjera. Mi pecho se contrajo. Ahí estaba, el deterioro cognitivo. La forma en que los sedantes revolvían las vías neuronales y hacían que los pensamientos simples se sintieran como ecuaciones complejas. Había investigado esto hace años cuando mi difunta esposa había necesitado medicación para dormir después de su cirugía. Conocía las señales. Doña Carmen
Levantó su tenedor para tomar otro bocado de pastel. Su mano tembló. El tenedor se movió en cámara lenta. Encontró su boca a través de lo que parecía una concentración considerable. Cuando lo dejó, repiqueteó contra el plato, su control motor fino degradándose. «¿Mamá? ¿Segura que estás bien?» Incluso Eduardo lo notó ahora, levantando la vista de su teléfono con atención tardía. «Estoy bien, cariño. Solo exhausta. Ha sido una semana larga». Pero su voz había perdido sus bordes nítidos. Las consonantes se desdibujaban, las sílabas deslizándose unas sobre otras. La mano de don Antonio se movió hacia su hombro, y observé su expresión cambiar de preocupación a alarma. Había estado casado con esta mujer durante 43 años. Sabía cuando algo andaba seriamente mal. Fabriqué mi propia actuación, un bostezo amplio, completo con efectos de sonido. Presioné mis dedos en mis sienes y dejé que mis hombros se hundieran. Día pesado, supongo. La edad nos alcanza a todos. La mirada de Patricia se disparó hacia mí. Sus ojos se movieron sobre mi cara, buscando síntomas, y cuando vio mi fatiga teatral, sus labios se curvaron hacia arriba. La sonrisa era diminuta, apenas 1 milímetro de movimiento, pero estaba allí. Satisfacción. Victoria. Se puso de pie para recoger los platos, moviéndose con inusual energía. Incluso tarareaba suavemente mientras trabajaba, un sonido desafinado que hizo que me doliera la mandíbula de apretarla. «Roberto, tal vez deberías irte a la cama temprano», sugirió, con voz goteando falsa preocupación. «Te ves exhausto. ¿Podría hacer eso?» Me froté los ojos para dar efecto. Doña Carmen intentó ponerse de pie y se tambaleó. El brazo de don Antonio salió disparado, atrapando su codo. «Cariño, siéntate». «No, quiero ir a casa. Estaré bien una vez que esté en mi propia cama». El orgullo obstinado en su voz era desgarrador. Sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué. Así que se retiró a territorio familiar. Hogar, cama, seguridad. «Tal vez deberías descansar en nuestra habitación de huéspedes», ofreció Patricia, pero su tono era superficial. Los quería fuera, quería concentrarse en mí, ver si su sedante había hecho su trabajo. «No, gracias. Antonio, vámonos». Doña Carmen se empujó hacia arriba de la silla con la ayuda de don Antonio. Sus piernas temblaban. Sus pupilas estaban dilatadas, lunas oscuras en iris color avellana. El movimiento hacia el pasillo principal ocurrió en etapas lentas. Don Antonio reunió sus cosas, el bolso de doña Carmen, su chaqueta, las llaves del auto, mientras su esposa se apoyaba contra la pared. Ella seguía insistiendo en que estaba bien, pero sus párpados caían como telones sobre una actuación terminada. Eduardo ayudó con sus abrigos, haciendo una pequeña charla incómoda. Patricia se quedó cerca de la cocina, con los brazos cruzados, mirándome con una anticipación apenas disimulada. Acompañé a los señores a la puerta, mi corazón martillando contra mis costillas. Don Antonio tenía su brazo alrededor de la cintura de doña Carmen ahora, soportando la mayor parte de su peso. «Gracias por la cena, Roberto, y el certificado de regalo. Muy considerado». La cortesía automática de don Antonio no podía enmascarar la preocupación en sus ojos. Su mano temblaba contra el costado de doña Carmen. «Lleguen a casa con bien». Las palabras se sentían como mentiras. Nada de esto era seguro. Doña Carmen me sonrió, pero su enfoque estaba desviado. Sus ojos no encontraban del todo los míos. Una velada tan agradable. «Gracias». Las palabras salieron lentamente, cuidadosamente, como si estuviera concentrándose mucho en cada sílaba. Don Antonio la guió por los escalones del porche. Tropezó una vez, y él la atrapó, su agarre apretándose. Me quedé en la puerta viéndolos hacer su lento progreso hacia el auto. Don Antonio abrió la puerta del pasajero, ayudó a doña Carmen a entrar. Abrochó su cinturón de seguridad con la ternura de un hombre cuidando algo precioso. Miró hacia atrás antes de subir al lado del conductor. Nuestros ojos se encontraron a través del jardín. En ese momento, vi su miedo,
desnudo y crudo. Su esposa estaba enferma, empeorando, y él no entendía por qué. Casi me quebré, casi grité la verdad, casi confesé todo. Pero no lo hice. Levanté mi mano en un saludo. Don Antonio lo devolvió con un asentimiento tenso y subió al auto. El motor arrancó, los faros barrieron mi césped. El auto salió de la entrada, giró y rodó por la calle. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Detrás de mí, escuché los pasos de Patricia acercándose. La puerta principal se cerró con un clic. La casa de repente se sintió más pequeña, el aire más pesado. Me giré para enfrentar a mi nuera y a mi hijo. Los ojos de Patricia se fijaron en mí con intensidad depredadora. «Te ves terrible, Roberto. Realmente deberías descansar un poco». Eduardo miró entre nosotros, ajeno como siempre. «Sí, papá. Tal vez recuéstate. Nosotros limpiaremos». Fabriqué otro bostezo, dejé caer mis párpados, me convertí en el hombre que esperaban ver. Drogado, cansado, en declive. Tal vez tengan razón. Creo que me iré a dormir. Buena idea. La sonrisa de Patricia se ensanchó solo un poco. Ella pensó que había ganado. Pensó que su plan había funcionado perfectamente. Pensó que estaba en camino de convertirme en el anciano incompetente y confundido que había estado construyendo durante meses. Arrastré los pies hacia las escaleras, interpretando el papel, mientras mi mente se mantenía afilada como una navaja detrás de la actuación. Afuera, en algún lugar de la noche de la ciudad, don Antonio conducía a doña Carmen a casa. Ella estaría luchando por mantenerse despierta, probablemente ya dormida para cuando llegaran al pueblo vecino. Él la ayudaría a entrar, la llevaría a la cama, tal vez llamaría a su médico por la mañana si no mejoraba. Y yo les había hecho eso. Los había puesto a través de ese miedo y confusión porque necesitaba pruebas. La culpa vivía en mi pecho ahora, un residente permanente, pero también la certeza de que había tomado la decisión correcta. A veces la justicia requería sacrificios, incluso si esos sacrificios venían de personas inocentes que merecían algo mejor. Subí las escaleras con lentitud exagerada, agarrando la barandilla como un hombre que necesitaba apoyo. Detrás de mí, escuché encenderse la televisión, algún programa de crímenes. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Me voy a la cama. Día largo. Buenas noches a los dos. Mi voz llevaba la fatiga que había estado actuando toda la noche, proyectada lo suficientemente fuerte como para llegar a donde se habían acomodado. Noches, papá. Duerme bien. La respuesta de Eduardo llegó automática y distante, ya absorto por lo que sea que estaba en la pantalla. Descansa bien, Roberto. Dulces sueños. La voz de Patricia contenía algo debajo de la superficie. Satisfacción, anticipación. El tono de alguien cuyo plan se estaba desarrollando exactamente como fue diseñado. Dulces sueños. La frase resonó en mi cabeza mientras llegaba al descansillo superior y me giraba hacia mi dormitorio. Veamos de quién se convierten los sueños en pesadillas esta noche. Mi dormitorio estaba al final del pasillo, la suite principal que había ocupado solo desde que mi esposa falleció hace 7 años. Entré, cerré la puerta con un clic suave y encendí la lámpara de la mesita de noche. El brillo cálido llenó el espacio. Muebles familiares, sombras familiares. Una habitación donde había dormido 10,000 noches, ahora transformada en un escenario para el acto final. Me senté en el borde de la cama y revisé mi reloj. 8:12. Necesitaba darle a esta actuación 10 minutos. Tiempo suficiente para alguien preparándose para la cama, cambiándose de ropa, cepillándose los dientes, los rituales de la rutina nocturna. Pero no me cambié. No me cepillé los dientes. Me senté completamente vestido bajo la luz de la lámpara y esperé, escuchando los sonidos amortiguados de la televisión filtrándose a través del piso. Un programa de detectives, por lo que podía distinguir. Alguien resolviendo crímenes mientras un crimen real se desarrollaba un piso más abajo. A las 8:22,
Apagué la lámpara. La oscuridad se tragó la habitación. Mis ojos se ajustaron lentamente, formas emergiendo de las sombras. La cómoda contra la pared lejana, la silla junto a la ventana, la puerta. Un rectángulo ligeramente más claro en la penumbra. Me moví hacia la cómoda con pasos que había practicado antes, sabiendo qué tablas del piso crujían y evitándolas. La madera vieja tenía su propio lenguaje. Háblale mal, y te traicionará. El cajón superior se abrió con apenas un susurro. Dentro, anidado entre calcetines y camisetas, yacía el pequeño llavero. 2 llaves de la caja fuerte, varias llaves de puertas, una llave de archivador, piezas de metal que representaban acceso, control, seguridad. Las cosas que Patricia quería. Las saqué y las puse sobre la cómoda. Luego metí la mano en mi mesita de noche y saqué el sobre que había preparado durante la semana anterior, cuando mis sospechas se habían cristalizado en certeza. La cámara de vigilancia me había costado $400 en una tienda de electrónica, lo suficientemente pequeña para esconderse en una estantería. Activada por movimiento, capaz de infrarrojos. La había instalado en mi estudio después de notar demasiados desplazamientos pequeños, una carpeta movida, papeles ligeramente fuera de orden. Mi computadora mostrando programas que no había abierto. La cámara había capturado todo. Patricia entrando a mi estudio a las 2 de la tarde, el 30 de agosto, mientras supuestamente dormía la siesta. Patricia abriendo archivadores, fotografiando documentos con su teléfono, dejando todo casi, pero no del todo, exactamente como lo había encontrado. Esparcí las fotografías impresas en el fondo del cajón, la imagen más clara encima. La cara de Patricia capturada en perfecta claridad infrarroja, inclinada sobre mi archivador, su expresión concentrada e intensa, sin ambigüedad, sin lugar para excusas. Debajo de las fotos, coloqué las impresiones de los mensajes de texto. Esos habían requerido recursos diferentes. Un especialista en teléfonos llamado Marcos, que operaba desde una pequeña tienda en la avenida principal. $200, y mi teléfono en su posesión durante 3 horas. Había duplicado los mensajes de Patricia de la cuenta del plan familiar, los extrajo, los imprimió. Las conversaciones con Valeria, compañera de cuarto de la universidad, aparentemente todavía confidente cercana, corrían a través de 4 páginas. Discusiones fechadas que abarcaban 6 meses. El viejo no durará mucho más si ayudamos a que las cosas avancen. Una vez que sea declarado incompetente, todo se transfiere. Eduardo no peleará. Ya piensa que su padre está perdiendo la cabeza. Clínico, calculado, frío. Los leí de nuevo en la oscuridad, mis ojos habiéndose ajustado lo suficiente para distinguir las palabras. Cada oración era un golpe al estómago, pero superaría la conmoción hacia algo más duro, más útil. Rabia con un propósito. Ira con dirección. La pieza final era mi nota escrita a mano, compuesta esa misma tarde en cuidadosas letras de molde. ¿Pensaste que no me daría cuenta? La policía ya viene en camino. RF. Una mentira sobre la policía por ahora, pero el efecto sería el mismo. Pánico. Miedo. La lucha desesperada de alguien cuyo plan había colapsado. Coloqué la nota encima de todo, mi firma audaz e inconfundible. Roberto Ferguson. No el anciano confundido que ella había estado construyendo, no la víctima incompetente que ella había estado creando. El verdadero yo, afilado, consciente y listo para pelear. Retrocediendo, saqué mi teléfono de mi bolsillo y fotografié el contenido del cajón. Evidencia de mi evidencia, seguro por si algo salía mal, si de alguna manera esto no funcionaba. La foto capturó todo. La imagen de vigilancia, las impresiones de texto, la nota. La envié a mi cuenta de correo electrónico con una marca de tiempo. Respaldo digital, almacenado en la nube donde Patricia no podía alcanzarlo. Luego ajusté el cajón, dejándolo abierto exactamente 2,5 centímetros. No lo suficiente para ser obvio desde el otro lado de la habitación,
pero lo suficiente para que alguien buscando esas llaves de la caja fuerte, lo notara inmediatamente. Un detalle que atraería su mano como la gravedad. Regresé a la cama y me bajé al colchón, los resortes crujiendo suavemente. El cajón estaba allí en la oscuridad, apenas visible, lleno de destrucción. Ahora venía la parte más difícil: esperar. Me recosté contra las almohadas, todavía completamente vestido, el teléfono agarrado en mi mano derecha. Arriba, la televisión continuaba su murmullo de fondo. Patricia y Eduardo viendo su programa, esperando a que el sedante surtiera efecto completamente. Esperando a que me deslizara en la profunda inconsciencia que me haría vulnerable. Excepto que no estaba inconsciente, estaba despierto y alerta, y la trampa estaba puesta. Mi corazón martillaba contra mis costillas, en latidos constantes y duros. Los conté. Traté de ralentizar mi respiración. Traté de pensar en lo que vendría después. Ella vendría eventualmente. Tenía que hacerlo. Las llaves de la caja fuerte eran esenciales para lo que sea que hubiera planeado. Acceder a cuentas, documentos, objetos de valor. Esperaría hasta que pensara que yo estaba profundamente dormido. Luego bajaría sigilosamente y buscaría. Y cuando abriera ese cajón, cerré los ojos. No durmiendo, solo esperando en la oscuridad con la paciencia de un cazador que ya había colocado la trampa y ahora tenía que confiar en que aguantaría. Fuera de mi ventana, los sonidos de la noche de la ciudad se filtraban. Tráfico distante. El perro de un vecino ladrando. El susurro de las hojas de palma en la brisa. Sonidos normales. Una noche de jueves ordinaria en septiembre. Excepto que nada sobre esta noche era ordinario. Había cruzado una línea antes, envenenando a doña Carmen por poder, usando a una mujer inocente como mi prueba. Esa culpa todavía vivía en mi pecho, pesada y permanente. Pero esto, poner una trampa para la mujer que había pasado un año envenenándome, manipulando a mi hijo, aislándome de amigos, construyendo un caso para mi incompetencia para poder robar todo lo que había construido. Esto se sentía como justicia. El cajón estaba allí en la oscuridad, esperando. Y yo también. La pantalla del teléfono mostraba las 8:47 cuando hice la llamada. Mantuve mi voz baja, apenas por encima de un susurro, ahuecando mi mano alrededor del altavoz. Policía, línea de no emergencia. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con un detective. Es sobre un intento de envenenamiento. Esta noche, en curso. Una pausa. Clics de teclado. Transfiriéndolo ahora. 3 timbres, 4. Luego una voz masculina, profesional, pero cansada. Inspector Morales, ¿cuál es la situación? Lo expuse en oraciones económicas. El intento de envenenamiento en la cena, las imágenes de vigilancia, los mensajes de texto, el aislamiento sistemático y la manipulación. Cada hecho un bloque de construcción, construyendo el caso en tiempo real. Señor Ferguson, esas son acusaciones serias. ¿De qué tipo de prueba estamos hablando? Fotos de ella haciéndolo, imágenes de vigilancia de ella registrando mi oficina, mensajes de texto planeándolo. Los estoy enviando ahora. Mi pulgar se movió por la pantalla, adjuntando archivos, presionando enviar. El teléfono hizo su suave sonido de envío. Evidencia transmitida a través del espacio digital, aterrizando en la bandeja de entrada del inspector Morales. Silencio en la línea mientras revisaba. Lo imaginé desplazándose por las imágenes, leyendo textos, su expresión cambiando de escéptica a preocupada. Estoy viendo esto ahora. Manténgase en la línea. Más sonidos de teclado. Una conversación murmurada con alguien en el fondo. Luego la voz de Morales regresó, más afilada ahora. Señor Ferguson, no la confronte, no haga nada. Estamos obteniendo una orden judicial. Estaremos allí en 40 minutos. ¿Puede mantenerse a salvo hasta entonces? Estoy en mi habitación. La puerta está cerrada. Ella piensa que estoy drogado y durmiendo. Me quedaré aquí. ¿Bien? Mantenga esta línea abierta si puede.
Si algo cambia, si se siente amenazado, llame al 911 inmediatamente. Entendido. Vamos en camino. La llamada terminó. El reloj de mi teléfono marcaba las 8:53. 40 minutos. Tal vez menos, tal vez más. El tiempo se estiraba y comprimía simultáneamente, convirtiéndose en algo fluido y poco confiable. Puse el teléfono en mi pecho, sintiendo su peso, su calor. Arriba, la televisión continuaba. Una escena de persecución por el sonido de ella. Sirenas, gritos, música dramática. La vida imitando al arte, imitando a la vida. Los minutos se acumulaban lentamente. 8:59, 9:04, 9:11. Cada uno medido por la pantalla digital de mi teléfono. Cada uno un incremento de tensión construyéndose en mi pecho. A las 9:17, escuché a Patricia reírse de algo en el programa. El sonido se filtró a través del techo, casual y ligero. La risa de alguien cuya noche iba exactamente según el plan. Mi mano izquierda descansaba en mi pecho. Dedos extendidos sobre mi esternón, sintiendo la rápida percusión de mi corazón. Conté latidos. Una vieja técnica de mis primeros días dirigiendo una mueblería, cuando las negociaciones con los proveedores salían mal, y necesitaba mantener la calma. Contar latidos del corazón, estabilizar la respiración, mantener el control. 68 latidos por minuto. Demasiado rápido. Ralenticé mi respiración, alargando cada inhalación y exhalación. 62 latidos por minuto. Mejor. 9:23, 9:31, 9:46. A las 10 en punto, la televisión se quedó en silencio. Me congelé, cada músculo tensándose. Pasos cruzaron el techo arriba. Agua corriendo en el baño de arriba. Tuberías cantando en las paredes. Más pasos. Una puerta cerrándose con un golpe suave. La casa asentándose en sus ritmos nocturnos. Pero esta noche, esos sonidos familiares llevaban un peso diferente. Cada crujido era un acercamiento potencial. Cada ruido de asentamiento podría ser un paso en las escaleras. Para las 10:15, el silencio había logrado un dominio casi total. El zumbido del refrigerador desde la cocina. El marco de madera de la casa ajustándose a las temperaturas más frescas. Mi propia respiración, demasiado fuerte en mis oídos. Y debajo de todo, la terrible quietud de la anticipación. Me levanté de la cama moviéndome con cuidado y crucé hacia la puerta. Presioné mi oído contra la madera. Escuché. Nada. De vuelta a la cama, revisar el teléfono. 10:22. Mi mente no se quedaría quieta incluso si mi cuerpo pudiera. Daba vueltas a través del año pasado como un fiscal revisando evidencia para los argumentos finales. El aislamiento había sido gradual. Amigos del club social deteniendo sus invitaciones. Enrique mencionando que Patricia había dicho que yo estaba pasando por algo y necesitaba espacio. Juegos de bridge sucediendo sin mí. Noches de póker a las que no fui invitado. El control sobre las finanzas vino envuelto en amabilidad. Roberto, déjame encargarme de los pagos de servicios. Tienes suficiente de qué preocuparte. Roberto, yo me encargaré de la renovación del seguro. No hay necesidad de que lidies con todo ese papeleo. Cada oferta de ayuda era realmente una transferencia de poder. Un pedazo de mi independencia escapándose. Las sugerencias sobre medicamentos. Roberto, ¿has considerado algo para la memoria? El padre de mi amiga toma este suplemento. Roberto, el médico mencionó que estas pastillas podrían ayudar con el enfoque. Construyendo una narrativa de declive. Preparando testigos. Creando la historia que justificaría declararme incompetente. Cada amabilidad un cuchillo. Cada gesto de preocupación un corte calculado. Y me daría cuenta demasiado tarde. O tal vez me daría cuenta justo a tiempo. 10:32. El inspector Morales debería estar cerca ahora. Tal vez a 10 minutos, tal vez menos. Pero Patricia podría moverse antes. Había esperado tanto tiempo para que el sedante surtiera efecto completamente.
o lo que ella creía que era el sedante trabajando en mí. En algún momento, su impaciencia anularía su precaución. Cerré los ojos, no para dormir, sino para agudizar otros sentidos. Escuchar se convirtió en mi modo principal, cada pequeño sonido magnificado en la oscuridad. La casa crujió, un sonido viejo, familiar. El asentamiento de vigas y travesaños de madera. Mi corazón se aceleró. 74 latidos por minuto. 80. Me obligué a respirar lentamente. ¿Qué haría ella cuando abriera ese cajón? La pregunta se repetía. ¿Correría? ¿Destruiría la evidencia? ¿Se daría cuenta de que la policía venía o creería mi farol? ¿Vendría por mí? Ese último pensamiento envió hielo a través de mis venas. Asumiría que entraría en pánico y huiría. Pero ¿y si el pánico la hacía peligrosa? ¿Y si decidía que la única solución era terminar lo que había empezado? Mi mano encontró mi teléfono, pulgar flotando sobre el botón de llamada de emergencia. Por si acaso, 10:38. En algún lugar de la ciudad, el inspector Morales conducía a través de la noche. En algún lugar arriba, Patricia y Eduardo yacían en la cama, uno durmiendo inocentemente, uno tal vez tramando el siguiente movimiento. Y aquí, en mi dormitorio del primer piso, esperé en la oscuridad con mi trampa puesta y mi evidencia documentada y mi corazón golpeando los segundos, hasta que todo se viniera abajo. El cajón estaba contra la pared lejana, apenas visible. Miré fijamente su forma sombría, preguntándome si había pensado en todo, si mi plan funcionaría, si la justicia finalmente llegaría. En cualquier momento ahora, en cualquier momento. El sonido llegó a las 11:16. Un crujido, el tercer escalón desde la parte superior de las escaleras, el que tenía la intención de arreglar desde hace 2 años, pero nunca llegué a hacerlo. Ese gemido distintivo de madera vieja bajo peso. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Luego forcé la relajación, convirtiéndome en peso muerto contra el colchón. Brazos sueltos, cabeza inclinada a la izquierda, boca ligeramente abierta. La imagen de la vulnerabilidad inconsciente. Pasos cruzaron el pasillo de madera dura. Colocación cuidadosa. Talón a punta. Alguien que sabía qué tablas se quejaban y cuáles permanecían en silencio. Patricia había aprendido bien mi casa durante su tiempo aquí. Regulé mi respiración. Adentro por 4 tiempos. Sostener por 2. Afuera por 6. El ritmo del sueño profundo. La cadencia de la sedación. A través de mis párpados apenas entreabiertos, observé la puerta de mi dormitorio. La luz del pasillo creó un tenue resplandor alrededor de sus bordes. La puerta se abrió hacia adentro con una lentitud agonizante. 2 centímetros. 5 centímetros. 15. Su silueta apareció en el marco de la puerta, a contraluz por la tenue luz del pasillo. Permaneció inmóvil, escuchando, buscando cualquier señal de vigilia. Mantuve mi respiración constante. Adentro, sostener. Afuera. Adentro, sostener. Afuera. Pasaron 30 segundos, tal vez 40. Ella me estaba probando, asegurándose de que el sedante, el que pensaba que yo había consumido, había hecho su trabajo. Finalmente, entró. Patricia se deslizó por el piso con una gracia sorprendente. La linterna de su teléfono cortó la oscuridad. Un rayo estrecho que barrió mi cama y se posó en la cómoda. Mi corazón martillaba tan fuerte que estaba seguro de que lo escucharía. Pero mantuve el patrón de respiración. Adentro por 4. Afuera por 6. Contando silenciosamente, mecánicamente, mientras la adrenalina gritaba a través de mis venas. Ella llegó a la cómoda. El rayo de su linterna encontró el cajón ligeramente abierto. Observé a través de las estrechas rendijas de mis párpados, mi ángulo dándome una vista clara de su perfil. Llevaba una bata color vino sobre el pijama. Su cabello estaba suelto, alrededor de sus hombros. Su rostro llevaba una expresión de intensidad concentrada. Su mano libre alcanzó la manija del cajón.
¿Dudó? Alcanzó de nuevo. El cajón se deslizó abriéndose. El rayo de la linterna se inclinó hacia abajo, iluminando el contenido. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. Su cuerpo se sacudió hacia atrás como si se electrocutara. Su boca se abrió. El teléfono en su mano tembló, haciendo que el rayo de luz se sacudiera. Se inclinó de nuevo, necesitando confirmar lo que estaba viendo, necesitando que estuviera mal, que fuera una pesadilla, que fuera cualquier cosa menos real. Sus dedos tocaron las fotografías con el horror tentativo de alguien metiendo la mano en el fuego. Las levantó junto con las impresiones de los mensajes de texto. La nota revoloteó hasta el suelo. Debería estar completamente fuera ahora, se susurró a sí misma, con voz apenas audible. 40 minutos mínimo. Solo toma las llaves y vete. Pero no había llaves. Solo evidencia, solo pruebas, solo la documentación de cada crimen que había cometido. Leyó mi nota desde donde había caído. Sus labios se movieron formando las palabras. Pensaste que no me daría cuenta. La policía ya... No pudo terminar. No pudo obligarse a decirlo en voz alta. No. Su susurro ganó volumen. No, no, no. Él no podía saber. Él lo bebió. Lo vi beberlo. La negación luchando con la realidad. La lógica fracturándose bajo el peso de la imposibilidad. Yací perfectamente quieto, viendo su cara pasar por emociones como una presentación de diapositivas, confusión, incredulidad, horror, cálculo, miedo. Ahí está, pensé. La máscara cae. No la nuera preocupada ahora. Solo una ladrona atrapada con la mano en la caja fuerte. Sus ojos se dispararon a la cama. A mí. Comprobando si todavía estaba inconsciente, mantuve mi respiración constante, la actuación de mi vida. Se volvió hacia la evidencia en sus manos, leyendo los mensajes de texto con más cuidado ahora. Cada línea clavaba el cuchillo más profundo. Podía verlo en la forma en que sus hombros se encorvaban, la forma en que su cabeza se sacudía en pequeñas negaciones involuntarias. Esto no está pasando, jadeó. Borra los archivos, quema las fotos, arregla esto, arregla esto. Su pánico estaba fragmentando sus pensamientos, rompiéndolos en comandos desesperados para sí misma. Luego tomó su decisión. Se giró hacia la puerta, las fotografías y las impresiones apretadas contra su pecho como un escudo. Su bata se arremolinó alrededor de sus piernas. El rayo de la linterna de su teléfono barrió arcos salvajes a través de las paredes. Estaba corriendo. Conté hasta 3. Le di suficiente cuerda. Dejé que pensara que el escape era posible. Luego abrí los ojos completamente. Bajé las piernas de la cama y me puse de pie. Mis rodillas protestaron. 64 años de vida hacían que los movimientos repentinos fueran más complejos de lo que solían ser. Pero estaba erguido y moviéndome antes de que ella llegara al pasillo. Encendí mi lámpara de noche. La luz inundó la habitación. Patricia ya estaba en las escaleras, una mano en la barandilla, comenzando su ascenso. Hora de terminar esto. Caminé hacia la puerta de mi dormitorio y salí al pasillo. Mi voz salió tranquila, casi conversacional. El tono de alguien preguntando sobre el clima. ¿A dónde vas, Patricia? Ella se congeló. 5º escalón arriba, dándome la espalda. Cuerpo rígido. Las fotografías temblaban en su agarre. Esperé. Dejé que el silencio se construyera. Dejé que entendiera que correr no funcionaría. Que la trampa ya se había cerrado. Que cada movimiento que hacía ahora era solo otra pieza de evidencia. Se giró lentamente, enfrentándome. Su expresión intentó mostrar confusión, preocupación, pero no pudo ocultar el terror debajo. Ella comenzó, se detuvo, comenzó de nuevo. Solo estaba... Te escuché moviéndote. Quería comprobar si te sentías bien. La mentira salió débil, poco convincente. Su manipulación suave habitual la había abandonado. Sonreí, sin calidez en ello. Solo reconocimiento de su esfuerzo. Con sedantes en mi jugo, cada palabra precisa, limpia.
hechos expuestos como evidencia en una sala de tribunal. ¿Ese tipo de comprobación? Su rostro se drenó de color. Incluso en la tenue luz del pasillo, pude verla palidecer. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Y fue entonces cuando comenzó la conmoción arriba. El pie de Patricia atrapó el dobladillo de su bata en el 5.º escalón. Se inclinó hacia adelante con un pequeño grito, atrapándose en la barandilla. Su teléfono voló de su mano, cayendo por los escalones de madera en una serie de crujidos duros. Aterrizó en el fondo, su linterna girando sombras salvajes a través de las paredes antes de que la pantalla se oscureciera. Roto, probablemente. Tal vez destruido. Me paré en el pasillo, completamente vestido. La misma ropa de la cena, no pijama. Y la vi luchar por el equilibrio. La vi darse cuenta de que cada suposición que había hecho esta noche estaba equivocada. Detrás de ella, en la parte superior de las escaleras, se abrió una puerta. ¿Qué está pasando? La voz de Eduardo espesa por el sueño y la confusión. ¿Patricia? ¿Papá? Apareció en el pasillo de arriba usando calzoncillos y una vieja camiseta de béisbol. Su cabello se levantaba en ángulos extraños. Entrecerró los ojos contra la luz, tratando de dar sentido a la escena de abajo. Su esposa a mitad de camino en las escaleras agarrando papeles. Su padre parado alerta y vestido en el pasillo del primer piso. Eduardo, vuelve a la cama. La voz de Patricia había ganado un borde afilado. Todo está bien. No parece estar bien. Eduardo bajó 3 escalones, con la mano extendida hacia su esposa en protección automática. Pero se detuvo cuando tuvo una vista clara de su cara. Mi cara. Las fotografías en su agarre. Algo aquí no coincidía con la historia que le habían contado sobre el estado mental en declive de su padre. Recogí el teléfono de Patricia de donde había aterrizado cerca de mis pies. La pantalla estaba hecha telarañas con grietas, pero aún brillaba débilmente. Lo sostuve hacia ella sin acercarme. «¿Se te cayó esto?» Ella miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. «¿Papá? ¿Qué está pasando?» Eduardo estaba completamente despierto ahora, lo suficientemente alerta para sentir las corrientes subterráneas. ¿Por qué estás vestido? ¿Por qué Patricia está? Tu esposa puso sedantes en mi jugo de naranja esta noche, dije, manteniendo mi voz nivelada, conversacional. Durante la cena, mientras tu suegro contaba su historia de pesca, las palabras colgaron en el aire como humo. Eduardo miró a Patricia. De vuelta a mí. De vuelta a Patricia. Papá, eso es una locura. ¿Lo es? Señalé las fotografías en las manos de Patricia. Pregúntale qué está sosteniendo. Los dedos de Patricia se apretaron sobre los papeles, arrugando los bordes. Su cara pasó por expresiones. Cálculo, pánico, decisión. Luego hizo su jugada. Ha perdido la cabeza. Su voz se elevó a un grito, repentino y agudo. Te lo he estado diciendo durante meses, Eduardo. Está empeorando. Ahora me acusa de envenenarlo. De todas las cosas paranoicas, delirantes. Hay fotografías, interrumpí en voz baja. Imágenes de vigilancia de ti registrando mi estudio. Mensajes de texto con Valeria discutiendo cómo ayudar a que las cosas avancen y conseguir que me declaren incompetente. La cara de Eduardo se aflojó. «Papá, eso suena...» «Eduardo, dile que está equivocado». Patricia estaba gritando ahora. Desesperación disfrazada de indignación. «Dile que está confundido. Necesita ayuda. Hemos estado tratando de ayudarlo. Ella era buena. Incluso acorralada. Incluso atrapada. Estaba haciendo su jugada. Luz de gas a la víctima. Hacer que el acusador parezca delirante. Forzar al hijo a elegir entre esposa y padre». Eduardo se quedó congelado en las escaleras, atrapado entre 2 personas en las que confiaba, incapaz de reconciliar lo que estaba escuchando. Y entonces sonó el timbre. Agudo, insistente. Todos se congelaron. El timbre sonó de nuevo, seguido inmediatamente por un puño pesado golpeando la madera. Autoritario. Oficial. «Policía, abran la puerta».
La voz llevaba el peso inconfundible de la ley. Sin lugar para la negociación. La cara de Patricia pasó de pálida a gris. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Eduardo agarró la barandilla con los nudillos blancos. ¿Policía? ¿Papá? ¿Qué hiciste? Los llamé. Caminé hacia la puerta principal, pasando por las escaleras donde Patricia estaba atrapada, incapaz de subir o bajar sin pasarme. Alrededor de las 9, les envié la evidencia. Han estado obteniendo una orden judicial. ¿Evidencia de qué? La voz de Eduardo se quebró. Papá, esto es intento de envenenamiento, fraude, conspiración. Llegué a la puerta pero no la abrí todavía. Me volví para mirar a Patricia. Entre otras cosas, probablemente. No soy abogado. Los detectives pueden explicarlo mejor. Más golpes en la puerta. ¡Policía! Tenemos una orden. Abran la puerta ahora. Patricia finalmente encontró su voz. ¿Eduardo? No dejes que haga esto. Está confundido. No está pensando con claridad. Necesitamos llevarlo a un médico, ¿no? Estoy pensando perfectamente claro, dije. Más claro de lo que lo he hecho en meses, en realidad. Resulta que no ser envenenado ayuda con la agudeza mental. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi la confusión, el miedo, la esperanza desesperada de que todo esto fuera algún terrible malentendido. Lamento que tengas que ver esto, Eduardo. Lamento que haya llegado a esto. Pero tu esposa me ha estado drogando durante meses, aislándome, construyendo un caso para que me declaren incompetente para poder tomar el control de mis activos. Hice una pausa. Nuestros activos. Todo lo que construí, todo lo que planeaba dejarte. Ella no lo haría, comenzó Eduardo, pero su voz no tenía convicción, porque en algún lugar muy profundo, más allá de la negación, más allá de la lealtad, estaba empezando a verlo. Las piezas encajando, las extrañas sugerencias sobre mis medicamentos, la forma en que había alentado la distancia entre nosotros, la insistencia en que yo estaba decayendo cuando me sentía bien. Los golpes vinieron de nuevo. Advertencia final. Abran esta puerta. Me volví hacia la puerta. Puse mi mano en el pomo. Miré hacia atrás una última vez a Patricia, congelada en las escaleras con la evidencia de sus crímenes, apretada en sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo gracioso?, pregunté. Si solo hubieras esperado, hubieras obtenido todo eventualmente. Tengo 64 años. Estadísticamente me quedan tal vez 20 años. Probablemente menos. Pero no podías esperar, ¿verdad? Tenías que acelerar las cosas. Giré el cerrojo. La cerradura se abrió con un clic. Ahora tendrás mucho tiempo. Solo que no de la manera que planeaste. Abrí la puerta. El inspector Marcos Morales estaba en mi porche, con la placa en alto. 2 oficiales uniformados flanqueándolo. Detrás de ellos, las luces de una patrulla pintaban de rojo y azul mi césped. Señor Ferguson, la voz de Morales era profesional, controlada. Soy el inspector Morales. Hablamos antes. Pase, inspector. Me hice a un lado, señalando el cuadro en mi pasillo. Patricia en las escaleras, fotografías en mano. Eduardo arriba de ella, todavía procesando. La escena doméstica transformada en escena del crimen. Los ojos de Morales lo asimilaron todo con evaluación practicada. Cruzó la puerta, los oficiales siguiéndolo. Señora Patricia Ferguson. Su mirada se fijó en Patricia. Necesito que baje aquí, por favor. Tenemos preguntas sobre alguna evidencia preocupante. La trampa se había cerrado. La justicia había llegado. Y me paré en mi puerta viendo la cara de mi nuera mientras se daba cuenta de que no quedaba ningún lugar a donde correr. El inspector Morales cruzó mi umbral. La placa sujeta a su cinturón, 2 oficiales uniformados flanqueándolo. La primera oficial era una mujer. La placa con su nombre decía Chen. Su mano descansando cerca de su cinturón de servicio con casualidad practicada. El segundo era más joven, tal vez 30 años, asimilando la escena con ojos agudos. Señor Ferguson,
La voz de Morales llevaba el agotamiento de alguien que había visto demasiadas situaciones domésticas volverse oscuras. Soy el inspector Marcos Morales. ¿Hablamos antes? ¿Es esta la persona que reportó? Hizo un gesto hacia Patricia, todavía congelada en las escaleras, las fotografías apretadas contra su pecho. Ella no esperó mi respuesta, no esperó nada. Su instinto de supervivencia anuló el pensamiento racional. Giró y corrió. No hacia nosotros. Ese camino estaba bloqueado. Salió disparada escaleras arriba, pasando a un aturdido Eduardo, dirigiéndose al pasillo superior, hacia la cocina que conectaba con la puerta trasera, hacia el escape. «Señora, deténgase». La oficial Chen se movió inmediatamente, pero Patricia ya estaba desapareciendo a la vuelta de la esquina. Escuché sus pasos golpeando arriba. Escuché la puerta de la cocina abrirse de golpe. Luego silencio. Luego la voz de Patricia, aguda y llena de pánico. «¡Quítate de mi camino!». La oficial Chen había rodeado la casa. Me di cuenta inmediatamente. Procedimiento estándar. Morales al frente, Chen atrás, sin rutas de escape. La voz de Chen se filtró desde arriba, tranquila y autoritaria. «Señora, por favor, quédese donde está. Vuelva adentro. Pasos de nuevo. Más lentos ahora. Derrotados». Patricia bajó las escaleras con la oficial Chen detrás de ella. Su cara había pasado de gris a ceniza. Las fotografías habían desaparecido. Las había dejado caer en algún lugar en su huida. Morales sacó un documento doblado de su chaqueta. «Señora Patricia Ferguson, tengo una orden para registrar estas instalaciones en relación con sospechas de intento de envenenamiento e intento de robo». Leyó frases clave en voz alta, cada una aterrizando como un golpe de martillo. Autorización para buscar e incautar evidencia relacionada con dichos crímenes. Eduardo bajó las escaleras detrás de ellos, moviéndose como un sonámbulo. Cada palabra de Morales lo conducía más profundamente a la incomprensión. «¿Papá?». Su voz apenas calificaba como un susurro. «¿Qué está pasando?». «Tu esposa envenenó mi bebida esta noche», dije, manteniendo mi voz neutral. «La policía está aquí para arrestarla. Esto es una locura». Patricia encontró su voz de repente, aguda y afilada. «Él me está incriminando. Él mismo cambió los vasos. Ha estado inestable durante meses. Pregúntale a Eduardo». La expresión de Morales no cambió. «Señora Ferguson, tomaremos su declaración en breve. Ahora mismo, necesito ver la evidencia que el señor Ferguson mencionó». Caminé a mi estudio, los oficiales siguiéndome. Del cajón de mi escritorio, recuperé la bolsa de plástico que contenía el pequeño paquete que había excavado de la basura durante el caos, después de que los señores Antonio y Carmen se fueron. La evidencia que había escenificado, preparado, protegido. Este es el paquete que usó. Encontrarán sus huellas dactilares en él. Adentro hay Zolpidem, un sedante. Expuse las fotografías de vigilancia a continuación. Patricia en mi estudio, capturada en claridad infrarroja, revolviendo mi archivador. Luego los mensajes de texto impresos. 6 páginas de conversación con Valeria, planeando metódicamente mi incompetencia, mi declive, la transferencia de mis activos. Morales fotografió cada pieza de evidencia antes de recolectarla, construyendo su cadena de custodia, haciendo este caso listo para la corte. «Necesitaré tomar las huellas dactilares de la señora Ferguson», dijo, «y probar el contenido de este paquete». Patricia retrocedió hacia la pared. «No les voy a dar nada sin un abogado». «Ese es su derecho», acordó Morales, «pero la orden nos autoriza a recolectar evidencia independientemente de su cooperación». Oficial Rodríguez. El kit de campo. El oficial más joven produjo un kit de recolección de huellas dactilares. Patricia intentó alejarse cuando él alcanzó su mano, pero Chen la estabilizó con un agarre firme en su codo. «Señora, ¿puede cooperar o podemos hacer esto en la estación?». Su elección. Las manos de Patricia temblaban mientras Rodríguez presionaba sus dedos en la almohadilla de tinta, luego en la tarjeta, un dedo a la vez. Pulgar, índice, medio,
Anular, meñique. Profesional, metódico, irreversible. Morales comparó las huellas con las del paquete usando una lupa portátil. Su expresión cambió de neutral a sombría. «Coincidencia», dijo en voz baja. «Rodríguez, prueba el polvo». Un kit de prueba de campo salió. Una pequeña cantidad de polvo blanco fue a una tira reactiva. La tira se volvió azul brillante, inconfundible. «Positivo para Zolpidem», confirmó Rodríguez. Eduardo se hundió en el último escalón, con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Cuando me miró, sus ojos tenían preguntas que no tenía intención de responder esta noche. Crucé a la cocina y regresé con el vaso que había contenido el jugo. El vaso de doña Carmen, el que había contenido el sedante, destinado para mí. Lo había preservado exactamente donde lo había dejado en el mostrador. «Inspector, esto es lo que bebió doña Carmen. El vaso destinado para mí. Querrá probarlo». La mandíbula de Morales se tensó. ¿La señora Carmen consumió esto? ¿Sí? Probablemente esté en casa ahora, preguntándose por qué se sentía tan agotada esta noche. O tal vez ya en el hospital si don Antonio la llevó allí cuando sus síntomas empeoraron. Necesitaremos verificar su estado inmediatamente. Morales sacó su teléfono, se alejó, hizo una llamada rápida. Su voz era demasiado baja para escuchar, pero capté fragmentos. «Carmen, sedante, Hospital General». Regresó, su expresión más oscura. «Los paramédicos transportaron a la señora Carmen al Hospital General hace 40 minutos. Somnolencia severa, habla arrastrada, dificultad para mantenerse consciente. Su esposo les dijo que solo había cenado y bebido jugo. Ella bebió mi jugo», dije, «que contenía el sedante que Patricia destinó para mí». La cara de Patricia se drenó de su último color restante. Eso no se suponía que ella no estaba. Se detuvo. Se dio cuenta de que acababa de admitirlo. Morales se volvió hacia ella completamente. «Patricia, queda usted bajo arresto bajo sospecha de intento de envenenamiento e intento de robo. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno. ¿Entiende estos derechos?» La boca de Patricia se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «¿Entiende estos derechos?», repitió Morales. «Quiero un abogado», susurró. «¿Anotado?». Morales asintió a Chen. «Esposela». El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Patricia fue el sonido de la justicia actualizada. Sus manos aseguradas detrás de su espalda. Fotografías y paquetes y mensajes de texto. Todo fuera de su alcance ahora. Eduardo observó a su esposa siendo arrestada. Observó a los oficiales guiarla hacia la puerta. Observó toda su vida colapsar a su alrededor. «Papá», comenzó, se detuvo, comenzó de nuevo. «¿Lo sabías? ¿Toda la noche lo sabías?» «Sí. Y no me lo dijiste». «Miré a mi hijo, realmente lo miré, y vi al hombre que había elegido a su esposa sobre su padre, sin cuestionar, quien había aceptado su narrativa sobre mi declive sin investigar, quien se había distanciado porque era más fácil que confrontar verdades incómodas». «¿Me habrías creído?», pregunté. «¿O te habrías puesto del lado de ella?». Él no tenía respuesta. Las luces del auto de policía pintaban de rojo y azul mi césped mientras llevaban a Patricia afuera. Las luces de los vecinos comenzaron a encenderse, cortinas moviéndose, el chisme de mañana siendo escrito en tiempo real. Me paré en mi puerta y vi cómo la colocaban en el asiento trasero, la mano de la oficial Chen guiando su cabeza mientras se agachaba adentro. La puerta se cerró, las luces permanecieron encendidas. El auto se alejó y sentí mis hombros caer mientras la tensión que no había registrado completamente finalmente se liberaba. La amenaza inmediata se había ido. El reloj digital en el tablero de la patrulla mostraba las 12:47 de la mañana cuando se llevaron a Patricia. 6 de septiembre, un nuevo día. Cerré mi puerta principal.
y me volví para encontrar a Eduardo todavía sentado en el último escalón, mirando sus manos. Lo siento mucho, papá. Su voz se quebró, lágrimas corriendo. Debí haber escuchado. Debí haber confiado en ti. No sé cómo arreglar esto. Las palabras colgaron entre nosotros. Una disculpa años demasiado tarde. Hiciste tu elección cuando dejaste que ella te convenciera de que estaba perdiendo la cabeza. Dije, manteniendo mi voz plana, sin ira, pero sin consuelo tampoco. Cuando le creíste a ella sobre mí sin cuestionar. Esa fue tu elección, Eduardo, y las elecciones tienen consecuencias. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Arreglaré esto. Testificaré por ti. Lo que necesites. No necesito nada de ti. La verdad de ello se asentó en mi pecho, pesada pero clara. La evidencia habla por sí misma. Tu testimonio no cambiará lo que sucedió. Se puso de pie, limpiándose los ojos con el dorso de su mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No tengo ningún otro lugar. La habitación de huéspedes está disponible. Asintió, subiendo las escaleras con el paso de un hombre mucho mayor. Escuché sus pasos arriba. La puerta de la habitación de huéspedes cerrándose. Me senté en mi sillón de la sala y esperé el amanecer. La mañana trajo la llamada del inspector Morales a las 7:30. Doña Carmen estaba estable en el Hospital General. Le habían lavado el estómago, administrado carbón activado, la mantenían bajo observación. Se recuperaría completamente dentro de 24 horas. Su esposo quiere hablar con usted, dijo Morales. ¿Debo darle su número? Sí. Don Antonio llamó a las 8:15. Su voz era espesa, cruda. Roberto, no sé si lo que hiciste fue correcto, pero salvaste la vida de Carmen. El médico dijo que otra hora sin tratamiento. Hizo una pausa, recomponiéndose. Estoy agradecido. También estoy desconsolado de que mi hija pudiera hacer esto. Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera, Antonio. ¿Lo lamentas? Perdón, quiero decir. Consideré la pregunta. Lamento que Carmen haya salido lastimada. No lamento que Patricia enfrente consecuencias. Justo. Un largo suspiro. Justo. A las 9 en punto. Conduje a la jefatura de policía, un edificio de concreto achaparrado que había visto 40 años de crímenes confesados y negados. El inspector Morales me recibió en el vestíbulo. Me guió a una sala de entrevistas, dispositivo de grabación en la mesa, café en un vaso de espuma. 3 horas de preguntas. Reconté todo. La cena, la observación, el cambio, la trampa. Cada detalle capturado en cinta, transformado de pesadilla privada a registro público. Mi firma apareció en documento tras documento. Cada página, otra pieza del expediente del caso contra Patricia Ferguson. Al mediodía, Morales me llevó a casa. Necesitará un abogado para su protección y para entender el proceso. Yo me encargaré. Llamé a la licenciada Serrano a la 1 de la tarde. Había sido recomendada por un socio comercial, aguda, experimentada, especializada en defensa criminal. Nos reunimos en su oficina a las 3. Esparció expedientes de casos sobre su mesa de conferencias. Estatutos, precedentes, pautas de sentencia. Intento de envenenamiento en primer grado conlleva hasta 15 años, explicó, su pluma moviéndose a través de su bloc legal. Intento de gran robo, otros 5 años si el valor de la propiedad excede una cierta cantidad. Su patrimonio vale sustancialmente más, así que ese cargo se mantendrá. ¿Qué es realista? La evidencia es abrumadora. Ella probablemente aceptará un acuerdo para evitar el juicio. La pluma de Serrano se detuvo. 8 a 10 años siendo realistas, posiblemente más si el juez es particularmente duro en casos de abuso a ancianos, lo cual algunos son. Citó sus honorarios, $5,000. Escribí el cheque sin dudarlo. Al anochecer, estaba de vuelta en casa. El auto de Eduardo todavía estaba en la entrada. Lo encontré en su antigua habitación. Cajas apiladas junto a la puerta, ropa empacada, artículos de tocador recolectados, su vida extraída de la casa donde había crecido. Pasamos en el pasillo, no hablamos.
Demasiada verdad entre nosotros ahora para palabras casuales. Su auto salió de la entrada a las 7:30, las luces traseras desvaneciéndose en el crepúsculo de septiembre. No dijo adiós. Caminé por mi casa, más tranquila ahora, vacía de una manera diferente a como había estado cuando estaba llena de la presencia de Patricia. La puerta del patio trasero se deslizó abriéndose bajo mi mano. El aire de la tarde era cálido, llevando el aroma a jazmín del jardín del vecino. Me acomodé en la silla que había comprado hace 15 años, madera curtida, cojines cómodos, y vi la puesta de sol pintar el cielo de naranja y rojo. Un vaso de té helado estaba en la pequeña mesa a mi lado. No jugo, nunca más jugo. Pensé en el triunfo y la victoria. Pensé en la venganza y la justicia. Las palabras se sentían similares, pero no lo eran. La venganza se trataba de infligir dolor. La justicia se trataba de restaurar el equilibrio. Yo había restaurado el equilibrio. Patricia estaba en la cárcel del condado, esperando la lectura de cargos. Doña Carmen se estaba recuperando. Eduardo se había ido, lidiando con sus propias consecuencias. Y yo me sentaba en mi patio trasero, viendo la misma puesta de sol que había visto miles de veces. Pero esta noche, los colores parecían más nítidos, el aire más limpio. No venganza, dije en voz alta para nadie. Justicia. Hay una diferencia. El sol tocó el horizonte, un disco naranja perfecto hundiéndose en nubes púrpuras. En algún lugar de esta ciudad, el inspector Morales estaba archivando informes. La licenciada Serrano estaba construyendo mi defensa. Patricia estaba sentada en una celda, finalmente, entendiendo que las acciones tenían consecuencias. Y yo estaba aquí, 64 años de edad, 8 exitosas mueblerías en el estado, 2.8 millones en activos que había construido durante 40 años, un hijo que me había traicionado, una nuera que había tratado de destruirme. Pero había sobrevivido. Había contraatacado. Había ganado. Mañana regresaría al trabajo, visitaría mis tiendas, verificaría el inventario, revisaría las cifras de ventas, regresaría a la vida que había construido a través de 4 décadas de esfuerzo. Esta noche, simplemente me senté en el silencio de mi propio hogar. Un silencio que finalmente era pacífico en lugar de opresivo. El sol desapareció bajo el horizonte. El crepúsculo se extendió por la ciudad. Las farolas se encendieron parpadeando en mi cuadra. Levanté mi vaso de té helado. No un brindis, solo hidratación. No se necesita simbolismo. Era libre. Hagan clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.